Revelador, millonario regresa temprano y descubre lo inesperado que cambia todo para siempre. Rodrigo Castañeda, un empresario que había escalado a lo más alto del éxito en la Ciudad de México, regresó antes de lo previsto de un viaje de negocios en Europa. Mientras su jet privado aterrizaba, sentía una inquietud que no podía nombrar, como si el aire caliente de la ciudad lo empujara hacia un destino desconocido. La presión de mantener su imperio, construido a partir de nada, había creado una muralla entre él y su familia, especialmente con doña Carmen, su madre, quien se sentía cada vez más invisible en la vida de su hijo. Al llegar a casa, la escena era desconcertante, una reunión familiar que él había subestimado por completo. Las risas resonaban en las paredes, el eco de la calidez que él había descuidado. Un profundo malestar lo invadió. No era la primera vez que el entorno familiar lo hacía sentir como un extraño. El ruido se mezclaba con un silencio interno que se extendía en su mente, un conflicto latente que crecía en cada paso que daba hacia el corazón de su hogar. Mientras caminaba, un viejo baúl en el rincón del estudio llamó su atención. Curioso, lo abrió y encontró una colección de cartas de su abuelo, un hombre que había enfrentado adversidades con una tenacidad que Rodrigo había olvidado. Fotos de un pasado vivido con dignidad y sacrificio se apilaron a su alrededor. Una de las cartas, desgastada por el tiempo, hablaba de la importancia de dar voz a los invisibles. Las palabras golpearon con fuerza su corazón y lo dejaron cuestionándose su propio sentido del éxito. ¿Qué he hecho con mi vida?, se preguntó mientras su mente daba vueltas. La imagen que había construido a su alrededor, el respetado empresario que se preocupaba solo por llenar sus propios bolsillos, se desmoronaba. Esa figura, él, ahora le parecía vacía. La culpa lo envolvió como una sombra, la necesidad de encontrar un propósito que trascendiera el dinero lo asfixiaba. En ese momento, sus colegas llegaron a su mente, voces críticas que rebotaban en su cabeza, minimizando su valor, señalando su avaricia como una verdad innegable. La lucha interna le revolvió el estómago, era solo eso a lo que se había reducido, la conciencia de una traición silenciosa por parte de sus socios se sumó a su desazón. Había socavado la reputación construida a través de años de esfuerzo, y todo lo que había representado su familia estaba en riesgo. No obstante, Rodrigo luchaba contra el impulso de buscar venganza. En su interior, comenzó a entender que su verdadero desafío no era el enfrentamiento externo, sino despojarse de los prejuicios que había acumulado. Esas profundas reflexiones fueron interrumpidas por el bullicio de su familia. La risa se tornó una melodía lejana, un recordatorio cruel de lo que había dejado atrás. ¿Debería luchar por un legado que represente amor y conexión o seguir la senda del prestigio material que había cultivado? Las decisiones del corazón y la mente chocaban con cada latido, mientras la presión aumentaba, junto a la urgencia de descifrar su propio propósito. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la reunión giraba en torno a recuerdos felices, su mente se debatía entre lo que había sido y lo que podría ser. La última carta de su abuelo, aún sin abrir, lo observaba intensamente. Una sombra de incertidumbre le recordaba el escándalo que podría comprometer su nombre familiar. Rodrigo estaba en una encrucijada, enfrentando no solo las definiciones externas del éxito, sino la voz profunda que le instaba a hacer lo correcto, a luchar contra las injusticias que había decidido ignorar. La tensión escala, dejando al lector ansioso por descubrir su camino hacia la transformación. Rodrigo se sentó en el sillón de cuero, la carta de su abuelo aún en la mano, mientras las risas familiares resonaban a su alrededor. La contradicción entre el bullicio alegre y su tormento interno creaba una estridente discordia.
En ese momento, la calma que había sustentado su vida se tambaleaba. Era como si el viejo cuero le recordara que ese espacio alguna vez había sido un refugio. Una parte de él anhelaba ese consuelo, mientras que otra le exigía que iluminara las áreas más hoscas de su existencia. El eco de la voz de su abuelo resonó en su mente: da voz a los invisibles. Esa frase le sembró semillas de responsabilidad que habían estado dormidas hasta ahora. Rodrigo, a pesar de haber alcanzado la cima, empezaba a cuestionar la autenticidad de su triunfo. Cada decisión de negocios que había tomado parecía más bien el resultado de una narrativa construida por el miedo a perder, en vez de una elección genuina hacia el crecimiento. Se levantó de golpe, decidido a abrir la carta que había estado observando con desconfianza. Invadido por una mezcla de curiosidad y temor, desdobló el papel y comenzó a leer. Las palabras hablaban de desafíos, de sacrificios y la importancia del legado familiar. Cada frase parecía enfatizar la necesidad de hacer lo correcto, no solo para su propio beneficio. La lectura lo empujó hacia un lugar de reflexión sobre su vida y, más profundamente, sobre el sentido de su legado. Las imágenes de su socio traicionero, filtrándose como humo tóxico en su mente, intensificaron su tormento. Volvieron a surgir las dudas. ¿Podría construir algo sólido si su propio círculo estaba en peligro? Pero en lugar de permitir que ese miedo lo paralizara, algo dentro de él empezó a cambiar. La urgencia del momento lo llenó de determinación. No podía enfrentarse a la traición en el ámbito corporativo sin explorar primero la traición a sí mismo. Donde había dejado los valores que su abuelo había defendido con tanto fervor, se dirigió a la sala, donde su familia aún compartía risas. Esta acción no era solo un retorno a su hogar, era un posicionamiento consciente. Se desvió de su viejo papel de espectador para convertirse en un participante activo. La incomodidad lo invadía, pero ahora, en vez de alejarse, decidía acercarse. Se acercó a doña Carmen y, para su sorpresa, ella lo miró con ojos que nunca había visto, llenos de amor y voluntad de apoyo. ¿Por qué no hablas con nosotros más?, le preguntó su madre. Como si hubiera leído su mente, Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras se posaron en su corazón, como un faro en la tormenta. Su madre no solo le había pedido que hablara, sino que se abriera, que se permitiera ser vulnerable. Era un llamado que rasgó su armadura de empresario exitoso. Regresó a la conversación familiar, consciente de que tenía un camino que recorrer y que, probablemente, tendría que hacer confrontaciones incómodas. Quizá haya una manera de reconciliar mi legado con el legado de mi abuelo, pensó. Pero para ello, debo estar dispuesto a escuchar y a enfrentar mis propios fracasos. Con el eco de aquellas palabras resonando en su mente, la idea de transformar su imperio no solo como una empresa, sino también como un espacio donde las voces invisibles tuvieran lugar, empezó a tomar forma. Mientras su familia se llenaba de anécdotas sobre tiempos pasados, Rodrigo se dio cuenta de que esos momentos no eran solo recuerdos, sino oportunidades para rediseñar su futuro. En su mente, un plan empezaba a gestarse, pero necesitaba tiempo y claridad. Sin embargo, a medida que el calor familiar crecía, una inquietante sensación regresó. Era la conciencia de que había sombras acechando en su negocio, y que la verdad era mucho más profunda de lo que había imaginado. Decidido a exponer todo lo que había estado oculto, comprendía que el camino hacia su transformación no solo incluía enfrentar la traición, sino revelarse a sí mismo y a aquellos a quienes había dejado atrás. Estaré listo para lo que vendrá, pensó. El momento se volvía inevitable, y el tarro de la verdad comenzaba a abrirse. La lucha por su legado estaba por comenzar, y en su interior resonaba una única convicción: debía descubrir su verdadera esencia antes de buscar la reparación. Siguió escuchando, sopesando cada risa y cada historia en un mundo que prometía cambiar. La incertidumbre le acompañaba, un compañero constante en su búsqueda hacia la resolución. La tríada del amor, el perdón y la verdad guiaba su camino. ¿Cómo podría integrar todo esto en su vida actual y, más importante aún, qué implicaciones tendría para su futuro?
el eco del tiempo se apresuraba y la confrontación inminente se aproximaba, dejando a Rodrigo precedido por una pregunta que punzaba en su interior: ¿estaré dispuesto a enfrentar a aquellos que han aparecido en mi vida solo para revelarme quién realmente soy? Rodrigo sintió cómo la noche se alzaba pesada sobre sus hombros. Después de la calidez de las risas familiares, la soledad de su habitación era abrumadora. Se miró en el espejo, buscando en sus propios ojos respuestas que parecían evadirlo. La imagen que le devolvían no era la de un empresario exitoso, era la de un hombre desgastado por la carga de expectativas, tanto propias como ajenas. ¿Qué había hecho de su vida? Pensó en su abuelo y en la sabiduría que había heredado de él a lo largo de los años. Reflexionando sobre la pérdida de su esencia, tomó la decisión de sumergirse en la revisión de su imperio empresarial. Tenía una tarea monumental ante él, no solo desvelar la traición en su entorno laboral, sino también confrontar los compromisos que había hecho consigo mismo, especialmente el de ser un líder progresista y justo. Consciente de que las decisiones que tomaría a partir de ese momento eran críticas, se sentó frente a la computadora. Una hoja en blanco lo retaba a plasmar sus inquietudes, sus metas. Cada palabra que escribía parecía liberar un poco de la presión que le oprimía el pecho. Identificar el verdadero valor de mi empresa, se dijo, como un mantra. Sabía que el éxito nunca había consistido solo en cifras que en ocasiones parecían irrealizables en medio de la traición. Añadió preguntas a su lista, preguntas que evocaban poder, como: ¿qué significan realmente estas cifras para mis empleados? Y ¿quiénes son los invisibles en mi organización? Esa última pregunta se volvió un eco profundo en su mente. Al día siguiente, se atrevió a convocar una reunión con su equipo directivo. Una mezcla de miedo y determinación llenaba su ser. Necesitaba crear un espacio donde todos pudieran compartir sus inquietudes y, quizás, pronunciar las palabras que temían. Cuanto más pensaba en esta confrontación, más palpables se volvían sus miedos. Las caras de algunos de sus subordinados emergían en su mente, rostros que en algún momento depositaron confianza en él, pero que ahora podían estar llenos de dudas, y así, con el corazón en un puño, inició la reunión. Al entrar a la sala, el silencio era casi palpable, las miradas entrecruzadas revelaban una mezcla de expectativas y resquemores. Rodrigo respiró hondo y se dispuso a abrir la conversación. Habló sobre los valores que su abuelo había defendido, los que ahora sentía que había traicionado. La vulnerabilidad por fin surgió de su interior y sorprendió a su equipo, que se vio obligado a dejar de lado sus propios temores. Los primeros murmullos de desconfianza pronto se convirtieron en una lluvia de inquietudes y anhelos. Las voces, que durante mucho tiempo se habían mantenido en silencio, empezaban a resonar. La conversación se tornó franca y reveladora. En lugar de pulir superficiales elogios o excusas, se desnudaron las realidades del negocio, la falta de comunicación, el miedo a las represalias y, más inesperadamente, la alegría y el buen rendimiento que añoraban ver. Durante esa hora transformadora, Rodrigo no solo escuchaba, también absorbía. Cada comentario le era un recordatorio de que había ignorado las voces que construían la columna vertebral de su empresa. Inmediatamente, se dio cuenta de que ese diálogo no era solo una reivindicación para ellos, sino la primera fase de su propia búsqueda de autenticidad. Lo que comenzó como un llamado a la acción se transformó en un compromiso colectivo hacia un futuro más solidario. Al salir de esa reunión, se sintió renovado. Pero en su interior, una luz roja parpadeaba incesantemente. ¿Qué pasaría con aquellos que se habían beneficiado del descontrol en su empresa? ¿Cómo lidiaría con el socio que había sembrado la semilla de la traición? Esa sombra no se disiparía tan fácilmente. Sabía que la lucha por su legado apenas comenzaba. Con la mente en ebullición y el corazón palpitante, Rodrigo se preparaba para enfrentarse a un adversario que durante mucho tiempo había sobrellevado en silencio. La sensación de que se avecinaba una tormenta lo invadía. Estaba decidido a abordar la traición de frente, a desterrar el miedo que había mantenido a su voz sumergida. El tiempo apremiaba, y la próxima conversación podría ser la más peligrosa, pero más necesario que nunca.
Se decía a sí mismo que esto era solo el principio de su viaje transformativo, un camino hacia descubrir quién era realmente. Entendía que había mucho más en juego que un simple negocio, su identidad, su legado y su futuro dependían de ello. Estaré preparado para confrontar a mi propio traidor, pensó mientras salía de su oficina. Daba un paso en dirección a una batalla que podría cambiarlo todo para siempre. Rodrigo pasó la noche en vela, la incertidumbre y la ansiedad forjando un nudo en su estómago. Las palabras de sus empleados resonaban en su mente, cada una construyendo un panorama nuevo, iluminando la sombra que había estado presente durante demasiado tiempo. Decidido a no dejar que sus miedos le dominaran, empezó a trazar un plan. Había que abordar la traición radicada en su propia empresa, y sabía que esa conversación era solo el comienzo, no el final. Se levantó temprano, su mente aún inquieta, pero con un propósito claro. No solo quería confrontar a su socio desleal, necesitaba también reestructurar la cultura de la compañía. Una cultura que había permitido que la desconfianza creciera como maleza. El primer paso era documentar todo lo que había percibido en la reunión anterior, a través de entrevistas informales, cartas anónimas o incluso un buzón de quejas. Durante días pensó en cómo podía crear un ambiente donde todos se sintieran seguros para hablar. Su visión se expandió a lo que había caracterizado a su abuelo, una empresa donde cada voz contara. Con esa idea en mente, Rodrigo elaboró un cuestionario sobre el clima laboral, en el que cada empleado podría expresar su percepción de la compañía sin temor a represalias. Sería un primer paso hacia el renacer de la confianza. Al mismo tiempo, empezó a investigar acerca del liderazgo ético, buscando inspiración en teorías que validaran su deseo de ser un líder renovado. Al llegar a la oficina, su determinación se intensificó. Cada paso que daba parecía resonar en el aire, como un eco que le recordaba el peso de su responsabilidad. Comunicó a su equipo que implementaría un sistema de transparencia y comunicación abierta. La reacción fue una mezcla de escepticismo y curiosidad. Algunos se miraban entre ellos, dudando, pero otros comenzaban a mostrar pequeñas sonrisas, como si al fin se vislumbrara una posibilidad de renovación. Sin embargo, Rodrigo sabía que la parte más difícil estaba por llegar. Mientras revisaba los documentos en su escritorio, se topó con la información que había recopilado sobre su socio. Cada revelación sobre su comportamiento deshonesto le provocaba un torbellino emocional. ¿Cómo habría estado tan ciego? Reflexionó sobre las señales que había ignorado, se sintió atrapado en una mezcla de ira y traición. Ninguna de esas emociones sería suficiente para satisfacer su necesidad de justicia. Decidió que había llegado el momento de actuar. Estaba dispuesto a reunir pruebas y confrontar a su socio en un encuentro cara a cara. Este era un paso crítico no solo para proteger su empresa, sino también para dar un ejemplo a su equipo de que la justicia y la ética deben prevalecer. Sería un juicio, y él mismo tendría que preparar su defensa. Al final del día, puso todo su empeño en organizar una reunión con su socio. Quería que cada palabra que pronunciara evocara la seguridad y confianza que había decidido devolver a su empresa. Mientras planificaba lo que diría, un pensamiento le asaltó: estaré listo para las repercusiones que puedan surgir tras esta confrontación. Sabía que sería un enfrentamiento no solo por su negocio, sino también por su camino hacia una nueva identidad. El momento que había temido se acercaba rápidamente. Rodrigo sintió un tirón de adrenalina, combinando ansiedad y determinación. Comprendió que su destino no descansaba simplemente en sus decisiones, sino en cómo esas decisiones comenzarían a definirlo y, eventualmente, podrían transformar a toda su organización. Al momento de cerrar su oficina, Rodrigo respiró hondo. La travesía que había comenzado con dudas ahora contenía la promesa de cambio. Sin embargo, al pensar en lo que se avecinaba, una pregunta inquietante lo asaltó: ¿qué cifra de lealtades y traiciones se desatará en nuestra conversación? Mientras la inquietud lo invadía, el eco de su propia voz resonaba en su mente, convirtiéndose en una afirmación devastadora: la verdad no siempre libera, a veces destruye. Todo estaba preparado para un desenlace que podría cambiar el rumbo de su vida.
Rodrigo despertó días después con una mezcla de ansiedad y expectativa. Había viajado a través de un túnel emocional desde que decidió enfrentarse a su socio. Estaba decidido a tomar el control de la situación, pero la fecha de la reunión se cernía sobre él como un relámpago en un cielo gris. Pasó la mañana revisando una y otra vez los documentos que había recopilado. Cada prueba presentada cuidadosamente, cada nota marcada, era su salvaguarda y su aliento al mismo tiempo. Pero en su mente proliferaban las dudas, ¿estaría preparado para responder a las excusas que su socio podría ofrecer? ¿O sería capaz de mantener la calma en un ambiente potencialmente hostil? Al mediodía, mientras se sentaba en su escritorio, su mentor y amigo, Clara, llegó a su oficina. Ella siempre había sido su voz de la razón, capaz de ver la madera con la que estaba hecho. La observó acceder sin avisar y se dio cuenta de que ahora contaba con su apoyo de una manera que nunca antes había considerado. Rodrigo, comenzó Clara con una mirada seria pero paciente, debemos hablar. No se trata solo de la reunión que tienes programada. Hay algo dentro de ti que necesita ser liberado. No puedes aferrarte a la rabia y a la decepción si deseas liderar este cambio. Sus palabras resonaron, obligando a Rodrigo a reflexionar sobre el peso que venía cargando. No solo le preocupaba la traición, sino también cómo esa traición había alimentado sus propias inseguridades. Me he dejado llevar por el miedo, Clara. Casi me ha paralizado, confesó, sintiendo el miedo a ser un mal líder más presente que nunca. Enfrentarte a tu socio es una parte de la solución, continuó ella. Pero también debes enfrentarte a ti mismo. Desde el momento en que dejas que las emociones te nublen la capacidad de razonar, pierdes poder. La verdad es una espada, Rodrigo, puedes usarla para abrir caminos o para herirte a ti mismo. Inspirado por sus palabras, decidió cambiar su enfoque. La reunión no debería ser solo una confrontación, debía visualizarla como una oportunidad para reafirmar su compromiso con una cultura de transparencia en la empresa. Para ello, Rodrigo comenzó a previsualizar la conversación. Se sentó a escribir no solo lo que debía decir, sino cómo quería estar presente, firme, pero abierto. Quería asegurarse de que la emoción no lo dominara. El día finalmente llegó. En el camino a la oficina, reflexionó sobre la responsabilidad que sentía hacia sus empleados. El cambio que estaba buscando no solo beneficiaría a la empresa, sino que también sería un pilar sobre el cual podría construir un nuevo legado. Cuando llegó, sintió que el aire vibraba con una tensión palpable. Ambos se encontraron en la sala de conferencias. La iluminación era fría y la atmósfera densa. Rodrigo respiró hondo, su corazón latía a un ritmo frenético mientras se preparaba para presentar su caso. Su socio, con una sonrisa arrogante, parecía despreocuparse de la gravedad del momento. Al comenzar, Rodrigo notó que sus manos temblaban ligeramente, pero se obligó a mantener la mirada fija. Cada palabra pronunciada era una mezcla de verdad y coraje, no podía permitirse vacilar. A medida que abordaba cada acusado específicamente, comenzó a ver pequeñas fisuras en la fachada de su socio. Algo dentro de él se encendía, la seguridad que había construido a lo largo de su vida profesional lo acompañaba. Sin embargo, cuando su socio empezó a responder, la tensión se hizo palpable. Argumentos la evasión comenzaron a brotar, y Rodrigo sintió el retumbar de una batalla interna. Su mente le decía que debía mantener la compostura, pero también su corazón le gritaba que no dejara que la injusticia prevaleciera. La conversación se volvía cada vez más intensa, y Rodrigo, en su esencia, se dio cuenta de algo crucial mientras la voz de su socio retumbaba en sus oídos. Si el diálogo no lleva a la resolución, la lucha es inminente. A medida que la reunión tomaba un rumbo incierto, Rodrigo se dio cuenta de que debía estar preparado para una revelación inesperada. Algo que podría desarmar no solo su estrategia, sino su percepción sobre todo lo que había construido. Mientras la reunión continuaba y la verdad comenzaba a desenredarse, un nuevo desafío emergía. ¿Qué pasaría si la verdad no solo liberara, sino que además revelara inesperados aliados? Pensó antes de que el eco de las palabras de su socio comenzara a girar en el aire. La batalla apenas había comenzado, y los secretos apenas estaban saliendo a la luz.
Rodrigo dejó que el aire frío de la sala de conferencias le enlenteciera el pulso, sintiendo cómo sus latidos resonaban en sus sienes. La voz de su socio seguía fluyendo como un río en tormenta, colmando cada rincón de la habitación con evasivas y justificaciones que parecían, a ratos, casi desesperadas. Frustrado, Rodrigo se dio cuenta de que ya no se trataba solamente de él. Estaba en juego la integridad de su legado profesional y, más importante aún, el bienestar de sus empleados. La reunión no estaba yendo por el camino que había previsto. En vez de convertir sus palabras en la vela que guiara su empresa hacia nuevas aguas, parecían ser simples gotas en un océano de desprecio. Sin embargo, Rodrigo ya no podía permitirse el lujo de rendirse. Clara había sembrado una semilla de determinación. Recordó que su papel no era ser un simple testigo del deterioro, sino un arquitecto del cambio que deseaba manifestar. Cuando su socio hizo una pausa, pensando que había ganado terreno en su retórica, Rodrigo sintió que había llegado un momento decisivo. No podía dar marcha atrás. Con voz firme, alzó la mano para interrumpir: no soy un adversario. Pero no me puedes convencer de lo que está claro para todos en esta sala. La confianza se ha roto, y eso afecta a cada uno de nuestros empleados. Vio cómo su socio fruncía el ceño, como si la sola mención de la confianza lo tocara en una zona capacitada de vulnerabilidad. Fue un tiro directo al corazón de la conversación. Rodrigo sabía que debía mantener la mente clara, pero su mente en ese instante se superpuso sobre su corazón, enfocándose en lo que realmente era importante: la transparencia. No podemos permitir que este tipo de relaciones contaminen nuestra visión, continuó, consciente de que sus palabras podían ser una chispa en un barril de pólvora. Cada segundo que pasaba, Rodrigo sentía el poder de la verdad creciendo en él. Este era un momento revelador, un segmento de su vida que lo definía estéticamente. A través de cada palabra, cada afirmación de su necesidad de autenticidad, sentía que habría un camino para salir de la niebla emocional que había arrastrado tanto tiempo. En lugar de temer lo que pudiera suceder, vio al grupo a su alrededor comenzando a buscar coincidencias en su disposición. Más que un simple argumento, esa intersección se transformó en un llamado colectivo a la acción. Sus colegas habían comenzado a murmurar, a discutir entre ellos. Las caras confundidas empezaron a tornarse determinantes. Rodrigo sintió una corriente de apoyo comenzando a fluir entre ellos. Si no hay confianza, no hay futuro en este negocio, sentenció, sintiendo que ese era su momento. El asombro invadió su mente mientras su socio, incapaz de sostener la fachada, empezaba a perder la batalla retórica. No se trata de culpabilidad, se trata de refrendar una responsabilidad colectiva por el bienestar de todos, añadió, notando que algunas cabezas asintieron en la sala. El ambiente había cambiado. Rodrigo pudo ver el brillo de la posibilidad en los ojos de sus compañeros. La verdad que él defendía ya no parecía un concepto abstracto, se había convertido en un estandarte que todos comenzaron a reconocer. En ese instante, entendió que su desarrollo personal había alcanzado un nivel inédito. No solo luchaba contra su socio, sino que estaba forjando nuevas alianzas, evocando un sentido compartido de responsabilidad y compromiso. Dentro de toda esa turbulencia, Rodrigo sintió una extraña calma. Su liderazgo no solo emergía de un lugar de confrontación, sino de un anhelo profundo por un propósito significativo. Deseaba cambiar no solo los métodos de trabajo, sino el enfoque ético de su empresa. Cuando su socio, tras un silencio lapidario, finalmente decidió responder, su voz traía consigo un tono de descomposición a la retórica desarrollada hasta entonces. A medida que Rodrigo anticipaba la respuesta, un nuevo dilema surgía en su mente: hasta dónde estaría dispuesto a llegar para revelar la verdad que liberaría, pero ¿también podría destruir? Se sintió al borde de un abismo que podría redefinir no solo su carrera, sino su misma esencia. En ese contexto, lo que se venía no solo era una revelación personal, sino que se transformaba en un punto de inflexión crucial. ¿Qué verdades más profundas estaban ocultas detrás de la caída de esa máscara que tan cuidadosamente había mantenido su socio? La tensión en el aire se hizo tangible,
mientras Rodrigo se preparaba para escuchar lo que podría cambiarlo todo para siempre. La voz de su socio rompió el silencio con un sonido que retumbaba, una mezcla de nervios y desafío. Rodrigo, tus palabras son conmovedoras, pero la realidad no se transforma con monólogos emocionales. Esta es una empresa, no un refugio para sentimientos. Cada palabra era una flecha, diseñada para desestabilizar su recién hallado equilibrio. Sin embargo, Rodrigo no sintió que su fortaleza vacilara. Supo que esa respuesta era el último grito de un hombre acorralado, y eso lo llenó de una confianza renovada. Se tomó un instante. Sus ojos recorrieron al equipo, algunos parecían intrigados, otros escépticos. Era hora de articular lo que había comenzado a gestarse en su interior. No se trata solo de una nefasta situación, es sobre cada individuo detrás de esta mesa. La carencia de confianza crea un ambiente tóxico, y eso es insostenible. Este debe ser un espacio donde la integración y la honestidad prevalezcan. Rodrigo no se había dado cuenta hasta ahora cuán preparado estaba para esto. Todos los años de silencio, las decisiones tomadas a la ligera, todas las veces que había dejado que la mediocridad predominara, ahora parecían ser una carga que debía soltar. Su saludo declarado al cambio se había tornado en un grito en la montaña. La tensión se intensificó cuando su socio reaccionó, ahora con una defensiva más palpable. ¿Y quién decides tú que es el bienestar de los empleados? No eres su protector. Somos un equipo, y lo que haya entre nosotros debe permanecer entre nosotros. Esa afirmación le hizo eco en la mente a Rodrigo, una defensa típica que intentaba silenciar cualquier crítica. Pero, en lugar de amedrentarse, mantuvo la mirada fija. No soy su protector, pero eso no me hace ciego a sus necesidades. Las palabras fluyeron espontáneamente, cada afirmación llena de convicción. Un nuevo tipo de liderazgo emergía, uno fundamentado en la empatía, en la certeza de que su camino personal podía ser el reflejo de un cambio más grande. Con cada frase, sentía que su propio miedo se desdibujaba, convirtiéndose en un motor que lo empujaba hacia adelante. El rostro de su socio se tornó de incredulidad a enojo, luego a preocupación. Rodrigo se dio cuenta de que estaba manipulando no solo su propio destino, sino también el de todos aquellos que los rodeaban. Esta lucha no era solo contra su socio, sino una lucha por la esencia misma de su empresa. Si la desconfianza se mantenía, todo podía ser arrasado en un abrir y cerrar de ojos. De pronto, una voz desde lo profundo del grupo se alzó. ¿Qué propones entonces, Rodrigo? Si realmente crees que estamos en un punto de no retorno, ¿cuál es tu plan? La pregunta resonó fuerte, y mientras lo hacía, Rodrigo se sintió en un precipicio donde la adrenalina y la claridad colisionaban. Respiró hondo. Un plan de transparencia. Sean cuáles sean los errores del pasado, debemos confrontarlos. Necesitamos crear un espacio seguro para que todos compartan sus inquietudes y, si es necesario, cambiar la dirección de esta empresa por la que tanto hemos trabajado. La sala quedó en silencio. Sabía que había lanzado una piedra en un estanque sereno, y las ondas de su propuesta podrían provocar un cambio que iría más allá de la sala de conferencias. Pero también lo comprendía, no podía luchar solo. Se hallaba en una encrucijada. Mientras su socio se preparaba para responder, un torrente de posibles consecuencias atravesó su mente. Cuántas verdades, cuántas decisiones se ocultaban a sus espaldas y cómo todas esas realidades lo llevarían a elegir el próximo paso en su vida profesional. En ese momento decisivo, la incertidumbre no era su enemiga, sino su aliada. Rodrigo se preguntó, ¿estaré listo para enfrentar las reacciones después de abrir la caja de Pandora? A medida que la sala se llenaba de murmullos, su determinación se reforzaba. Este era el primer paso de un viaje que prometía ser mucho más turbulento de lo que había imaginado. El futuro del negocio, y de su propio ser, dependía de eso. Enfrentar la verdad lo llevaría a la próxima etapa. La pregunta que lo consumía ahora era, ¿a qué costo?
La atmósfera se había vuelto palpable, como si cada miembro del equipo contuviera la respiración, sopesando las palabras de Rodrigo y la reacción de su socio. El eco de la propuesta resondía en la sala, una clarión que desafiaba el status quo. Pero el avance hacia el cambio nunca es lineal, y la mente de Rodrigo se debatía entre la expectativa y el temor. La respuesta de su socio llegó con un tono de desdén, una mezcla de incredulidad y refuerzo a la jerarquía. ¿Y cómo aseguras que ese espacio seguro no se convierta en un refugio de quejas sin propósito? ¿Qué pasará con los objetivos, Rodrigo? Todo esto suena a una simple distracción. Las palabras cortantes, cargadas de desprecio, eran piedras en un camino que Rodrigo se había jurado despejar. Sin embargo, no podía permitir que esa crítica lo despojara de su convicción. Cada ataque era, en parte, un reflejo de sus propios temores, una proyección de lo que él mismo había sentido por tanto tiempo. Este era un momento de verdad. Decidido a no retroceder, volvió a enfocar su energía. No se trata de eliminar objetivos, sino de redefinirlos. Si pretendemos seguir creciendo, no podemos ignorar lo que se siente bajo la superficie. Los murmullos se transformaron en una avalancha de comentarios, opiniones diversas fluyendo por todo el espacio. Rodrigo sintió cómo su voz se unía a ese torrente de voces, la emoción de enfrentarse a la adversidad se transformaba en una fuerza colectiva. Comenzaba a entender que aquel pequeño triunfo no provenía únicamente de él, sino de la colaboración de un equipo que, aunque dudoso, anhelaba un cambio. Las miradas de sus compañeros comenzaban a cambiar, algunos asintiendo con la cabeza, inspirándose en su palabra. Pero en el rincón, su socio mantenía una postura rígida. Rodrigo supo que, para avanzar, debía extender su iniciativa de comunicación directa y honesta hacia aquel que se oponía a él. Entiendo tus preocupaciones. Convencernos de que todo estará bien sin cambios tangibles solo nos mantendrá estancados. Te invito a que trabajemos juntos en esto. Lo que haremos afectará a todos, incluidos nosotros. De repente, la presión interna se intensificó. La lucha no era solo sobre las percepciones de su socio, sino que resonaba en cada individuo frente a él. La percepción de liderazgo se alineaba con su propia evolución, era un reto personal tanto como profesional. Rodrigo sintió que su corazón palpitaba con un vigor renovado. Iba más allá de establecer un nuevo estándar, se trataba de transformar su historia. Los ojos de su socio eran agujas, escudriñando intenciones. Pero en esa mirada desafiante, Rodrigo encontró un reflejo de su propia preocupación. Sus dudas y temores estaban entrelazados con los de todos, y vislumbró la oportunidad de hacer de esta confrontación algo constructivo. Si de verdad te importa esta empresa como dices, deberíamos abrir un canal de diálogo. Este no es un ataque a tu manera de liderar. Es un llamado a crecer juntos, propuso él, con una intención visiblemente sincera. Así, la sala entró en un estado de expectación. Las posibilidades estaban en el aire, y la realidad se sentía más clara. En ese instante, Rodrigo percibió una verdad esencial: debía estar listo para realizar sacrificios si quería que su visión tomara forma. Mientras la conversación avanzaba hacia un impas, llegó a su mente una idea inquietante: ¿es esta la mejor manera de liderar, o debo reconsiderar mi enfoque por completo? Conscientemente, sabía que un cambio de dinámica requeriría más que palabras. Innovación real significaría ir siempre un paso más allá de lo evidente. La reunión se tornó un campo de batalla de voces, donde lo emocional y lo racional chocaban. En cada intercambio, la incertidumbre persistía, pero su convicción se mantuvo firme. La batalla no solo era por el futuro de su empresa, sino también por la evolución de Rodrigo como líder. Había un cambio en el aire, pero su destino estaba ligado a las decisiones que tomarían a continuación. Al cerrar la reunión, una sombra de inquietud cruzó por su mente. La pregunta seguía resonando: ¿qué pasará cuando esta conversación se convierta en confrontación y no en diálogo? Mientras escapaba de la sala, compartiendo miradas cautelosas con su socio, entendió que esta nueva etapa había comenzado y que el verdadero desafío estaba apenas desvelándose.
La incertidumbre era el terreno fértil donde se cultivarían las nuevas sorpresas del futuro. Rodrigo salió de la sala con el pulso acelerado, su mente daba vueltas entre la tensión y el optimismo. Había encontrado su voz, pero sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Cada paso hacia la salida del edificio se sentía como un eco de su decisión, avanzar en medio de la resistencia. La lucha interna por consolidar su rol como líder comenzaba a afectar profundamente su perspectiva personal y profesional. Mientras caminaba, recordó momentos previos en su carrera donde la incertidumbre había sido su compañera. Las primeras veces que emprendió proyectos que parecían imposibles, cada fracaso había sido un ladrillo en su camino al éxito. Sin embargo, esta vez había más en juego que solo métricas o resultados económicos, se trataba de la cultura organizacional, de un espacio donde los empleados pudieran sentir que sus voces eran escuchadas. La idea de contemplar una nueva forma de liderazgo lo mantenía alerta. Decidido a no dejar que la rigidez de su socio lo desanimara, decidió acercarse a más miembros de su equipo, en busca de sus opinadores sobre la situación. Las conversaciones se volvieron reveladoras. Sus colegas, aunque temerosos al inicio, compartieron sus propias inquietudes y aspiraciones. Rodrigo comprendió que cada conversación era un paso hacia su objetivo de crear un ambiente más abierto y colaborativo. Un día, durante el almuerzo, se juntó con Clara, una joven diseñadora del equipo, a quien había notado particularmente comprometida pero callada en las reuniones. A través de una conversación sin formalidades, Clara expresó su frustración: a veces siento que mis ideas no valen nada. No me atrevo a hablar porque, a menudo, parece que nuestros líderes ya tienen todo resuelto. Estos comentarios hicieron eco en la mente de Rodrigo, reforzando la necesidad de su visión de un espacio seguro. No todos tenemos el mismo peso en la mesa, y eso es lo que necesita cambiar, respondió Rodrigo, sintiendo el ardor de su lucha personal por la equidad. Clara asintió, pareciendo alentar el cambio con su simple reconocimiento. Sin embargo, la sombra de su socio continuaba flotando. La resistencia más intensa venía de él, un recordatorio constante de la lucha que Rodrigo enfrentaba. Se dio cuenta de que debería abordar a su socio nuevamente, pero esta vez no podía ser solo sobre palabras. Necesitaba un plan que ejemplificara lo que deseaba implementar. Así, combinó el deseo de cambio con una estrategia. En su mente, se gestaba la idea de generar un pequeño taller, un espacio experimental donde todos los miembros del equipo pudieran expresar sus ideas y sentir que eran valorados. El primer paso era presentar la idea a su socio en un ambiente más relajado, lejos de la presión de las decisiones de la junta. Rodrigo se propuso organizar este encuentro informal, y al hacerlo, la carga de su visión se volvía más tangible. Reservó una sala luminosa, rodeada de plantas, para fomentar un ambiente de creatividad. Sabía que para persuadir a su socio necesitaría revelarle no solo los beneficios, sino también compartir las perspectivas de quienes realmente lo entendían. Mientras cada detalle tomaba forma, la ansiedad crecía en su interior. Montones de preguntas llenaban su mente. ¿Aceptaría su socio la invitación? ¿Qué pasaría si esto se volvía otra confrontación? Con cada nuevo día de preparación, la batalla empezaba a pulirse y a clarificarse. El momento de la presentación se acercaba y con él, la atmósfera se cargó de una esperanza nerviosa. Rodrigo miró por la ventana y vio el cielo despejado, un símbolo de que todo cambio significativo, aunque temido, puede traer nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, el eco de la resistencia de su socio resonaba en su mente. En ese instante comprendió que el camino de su desarrollo personal y profesional estaba a punto de dar un nuevo giro. Su propósito se volvía más claro, pero el tiempo se agilizaba. La pregunta quedó hirviendo dentro de él, resonando con una fuerza inquietante: ¿qué pasará si una apertura de mente le permite a mí, socio, ver la verdad detrás de la transformación que propongo? Con ese desafío en el horizonte, Rodrigo sintió que había llegado el momento de enfrentar, una vez más, su destino. Rodrigo se encontraba en su oficina, rodeado por el eco de sus propias reflexiones. La reciente confrontación con su socio no solo había sido un evento vital en su carrera,
sino también un punto de inflexión profundo en su vida personal. Habiendo abierto la caja de Pandora con su propuesta de generar un espacio de diálogo en la empresa, se dio cuenta de que no solo luchaba por restablecer la confianza en el trabajo, sino que también estaba buscando un nuevo significado para su vida misma. Con la mente enfocada en su objetivo, decidió que la implementación de su taller no debía postergarse más. Con un renovado sentido de propósito, Rodrigo diseñó una agenda que no solo abordaba cuestiones laborales, sino que también buscaba acercar a los colaboradores a una experiencia de cohesión emocional. La voz de Clara, y sus propias vivencias, lo había llevado a entender que el verdadero liderazgo requería escuchar y contemplar las emociones de aquellos a quienes lideraba. El día del taller, la sala estaba decorada con cercanía y calidez. Rodrigo observó a sus colegas entrar lentamente, algunos mostrando escepticismo, otros curiosidad. Los rostros de sus compañeros reflejaban una mezcla de dudas y esperanzas. Sin embargo, al ver el esfuerzo que había puesto en crear un ambiente propicio, sintió que ese momento simbolizaba un nuevo comienzo. Al iniciar la sesión, Rodrigo tomó la palabra, su voz resonando con una autoridad tranquila. Compartió no solo su visión de la empresa, sino también sus propias luchas y vulnerabilidades. Habló de su abuelo, de cómo aquellas cartas le habían recordado la importancia de dar voz a los que normalmente permanecen en silencio. A medida que hablaba, notó que las tensiones comenzaban a disiparse, las cabezas asintiendo y las miradas atentas creaban un ambiente propicio para la apertura. El diálogo fluyó de manera natural. Las palabras se entrelazaban como si las buenas intenciones comenzaran a materializarse en una atmósfera de confianza. Las inquietudes y propuestas de su equipo fueron surgiendo, seguido por una lluvia de ideas que alimentaron la energía del encuentro. Rodrigo sintió que cada intervención se convertía en un ladrillo en la construcción de una base más sólida para el futuro de la empresa. La transformación que había imaginado se acercaba cada vez más a la realidad. Sin embargo, la llegada de su socio no pasó desapercibida. La incertidumbre se instaló nuevamente. Cuando finalmente se unió a la discusión, Rodrigo mantuvo la calma. Su socio mostró señales de resistencia, pero en lugar de ceder al enfrentamiento, Rodrigo decidió recurrir a la empatía. Lo invitó a compartir sus pensamientos, demostrando que había cambiado su enfoque. No se trataba de ganar o perder, sino de construir juntos un mejor futuro. A medida que el encuentro avanzaba, Rodrigo sintió que su liderazgo se reafirmaba. Comenzaba a ver los frutos de su esfuerzo, ya que cada voz, cada historia, se empezaba a asentar en un espacio de respeto y entendimiento. Finalmente, su socio se hundió en un silencio reflexivo, como si comenzara a comprender el peso que llevaban las propias decisiones, no solo para el negocio, sino para todas las vidas que dependían de ello. El taller concluyó con promesas de seguir construyendo un camino laboral en el que todos se sintieran seguros y valorados. Rodrigo se retiró con una mezcla de satisfacción y alivio. Su transformación ya no era solo un deseo personal, había florecido en un movimiento colectivo. Se reconocía a sí mismo, no solo como un empresario, sino como un ser humano capaz de estar en conexión con quienes le rodeaban. Los días que siguieron fueron testigos de la consolidación de una cultura empresarial revitalizada. Rodrigo implementó nuevas políticas de comunicación y transparencia, asegurándose de que cada colaborador tuviera un canal seguro para expresar sus opiniones y emociones. La dinámica del equipo experimentó un giro radical. Las sombras de la desconfianza se disiparon, dando paso a relaciones más fuertes. Y a una colaboración más auténtica. Al final del mes, Rodrigo recibió un correo inesperado de su socio. En él, confesaba que la exposición de su verdad había cambiado su forma de ver no solo el negocio, sino su propia vida. Reconocía que nunca había considerado el impacto de sus acciones y, aunque aún había mucho por hacer, ahora se encontraba dispuesto a trabajar en conjunto hacia un nuevo futuro. Rodrigo respiró hondo y sintió un profundo sentido de logro y satisfacción. Había alcanzado no solo una transformación personal, sino también profesional. Había conquistado sus demonios internos, y lo más importante, había logrado dejar una huella positiva en quienes le rodeaban.
Al mirar por la ventana de su oficina, observó a su equipo trabajando con energía y entusiasmo. Ya no solo eran empleados, eran un colectivo que compartía un propósito genuino. Ese sello de conexión no solo validaba su éxito, sino que lo hacía brillar aún más. Mientras reflexionaba sobre su viaje, una convicción se estableció con claridad. Había derribado las murallas que lo aislaban, se había abierto al amor, el perdón y la verdad. Rodrigo Castañeda ya no era el hombre que temía su propia sombra. Ahora estaba caracterizado por su confianza, su integridad y un legado que no solo se basaba en números, sino en el impacto real en vidas humanas. Antes de cerrar el día, una voz interna lo instó a compartir su historia. Sabía que su experiencia podía inspirar a otros en su camino personal hacia la transformación. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia emocionante. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente a este canal, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.